De acuerdo, por otra parte, en cambio, recordarán que también hicimos un análisis de sensibilidad. Ese análisis de sensibilidad nos decía cuál era la influencia que habría de ocurrir sobre los costos relevantes totales si es que nosotros llegáramos a cambiar lo que era una cantidad, por ejemplo, asociada como la cantidad óptima de pedido. Si es que yo en lugar de pedir 400 unidades me lanzara por pedir más unidades o me lanzara por pedir menos unidades. ¿Esto afectaría a los costos relevantes totales de forma significativa? Bajo nuestro análisis habíamos concluido que no. Pero ¿de dónde salían estas gráficas? Pues vamos a ver. Justamente los componentes que añadíamos para poder considerarlos estaban en este punto. Nos decían que debíamos determinar nosotros cuál sería el valor de la cantidad dividido con respecto al valor de la cantidad óptima. Así sabemos una proporción de cuánto incrementa, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haría en este caso sería determinar justamente la cantidad dividido para la cantidad óptima. ¿Cuál es el valor que me daría? Obviamente la cantidad óptima es 400 y esta no debe moverse de ahí. Por ese motivo lo voy a fijar. Yo tendría entonces ahí la proporción asociada con la cantidad y la cantidad óptima para comprender aproximadamente en qué porcentaje reduce o aumenta esta relación. Pero ¿cómo influye en los costos relevantes totales? Vamos a ver en qué proporción precisamente los afecta. Voy a definir los costos relevantes totales relacionados con los costos relevantes totales en una relación directa a lo que yo he obtenido aquí. Estos son mis costos relevantes totales, los que van a ir cambiando, y este es el costo relevante total óptimo que yo habría definido, ¿ya? Obviamente con la cantidad óptima. Ese debe quedarse fijo y establezco yo así hacia abajo precisamente cuáles son las relaciones existentes. Y obviamente si recordarán que yo de hecho podía tomar estas dos últimas columnas y convertir a través del formato de celdas esto en porcentajes con dos cifras decimales, por ejemplo, y me ayudaría a entender de mejor manera qué es lo que pasa. Ustedes se dan cuenta, yo tendría prácticamente un incremento de lo que se puede apreciar, un 4% si es que yo pidiera un total de 100 menos, ¿no es cierto? Yo tuviera un incremento por otra parte del 2% si pidiera 100 más. Imagínense que entonces estoy pidiendo 600. Apenas incrementarían estos costos relevantes totales en el 8%. Lo que quiere decir en este sentido de que si yo me equivoco en el momento de establecer una cantidad óptima de pedido, sea esta una cuestión de cálculo o una cuestión de un factor externo que precisamente ha modificado esta cantidad, la consecuencia que yo habría de obtener en mi modelo no es realmente significativa. Por ese motivo no habría ningún problema, y vamos a representar precisamente esto en otra gráfica adicional para comprender precisamente o apreciar cuáles serían estos efectos. Como pueden darse cuenta, ya tengo ahí mi gráfica. Voy a justamente establecerle una escala adecuada, voy a darle formato a los ejes. Entonces en este caso le doy formato al eje y lo único que me interesa es que el valor mínimo en este caso sea de 1, porque con eso estoy trabajando. El otro extremo de 1.6 y está bien. Ahora le voy a dar el formato al eje de aquí abajo. Me interesa que el mínimo en este caso sea el valor de 150, en donde yo estaba manejando esto como cantidad, ¿no es cierto? Y el valor máximo del eje se quede en los 650, ¿ya? Entonces aquí puedo yo también relacionar cuál es la influencia de los costos relevantes totales en el sentido de que yo cambie el tamaño de mi pedido. Pueden darse cuenta de que si es que yo cambio el pedido hacia pedir menos unidades, voy a verme afectado en el sentido de que va a incrementar más fácil el costo relevante total que si yo pidiera una proporción mayor. Entonces es preferible que yo pida más y así evitarme problemas. Pero bien, ahora se puede entender de dónde proviene esta otra gráfica. Es precisamente esta manera en la que se las estructura y propenden a explicar de mejor forma
cuál sería el comportamiento de las variables en el caso de que cambien al momento de ejecutar estos modelos. Aquí tienen otro dato muy interesante. Muchas gracias por su atención.